bien, aquí estamos nuevamente, otra vez en este podcast, BN Podcast, con mi hermano, amigo Leonel Iboy. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Aquí estamos. En realidad, ni nos fuimos ni nos quedamos. Estamos en el mismo lugar. Aquí estamos porque, vamos a decir la verdad, nos quedamos picados. Claro que sí, el tiempo no nos da, ¿eh? Nos quedamos picados con el tema del liderazgo y hoy día queremos hablar queremos continuar. Estuvimos hablando acerca del liderazgo, en realidad de los abusos del liderazgo. Yo te decía en el podcast pasado que es algo que realmente siempre me ha preocupado, pero me ha preocupado desde el punto de vista de que yo soy un líder. Sí. Me ha preocupado porque no quisiera, en el ministerio que el Señor me permite participar, no quisiera realmente caer en eso. Y es muy fácil. Es muy fácil que un líder se confunda, que un líder piense más de lo que tiene que pensar, y es muy fácil que uno termine cometiendo errores, a veces sin darse cuenta, y a veces dándose cuenta. Entonces, realmente tengo temblor de eso, y bueno, por eso estamos haciendo también este podcast, para que la gente que nos escucha, Leo. Sí. Y hicimos una pausa y nos quedamos así como picados, pero es también para que la gente en el transcurso de esa semana que vieron el podcast puedan pensar, puedan analizar, hacerse preguntas, cuestionarse acerca de lo que nosotros estamos hablando. Son cosas de la vida diaria que vivimos en el ministerio, en la vida cristiana, y por eso es que lo traemos acá. Ahora, algo que estaba pensando cuando estábamos hablando es, no queremos atacar a nadie. No queremos atacar a nadie, aunque sabemos que hay mucho abuso, aunque conocemos de muchas denominaciones, pero no estamos tratando de atacar a nadie. Estamos tratando de instruir a la gente que nos está escuchando. Y más que denominaciones, sabemos de líderes que abusan, ¿verdad? Claro. Que abusan del pueblo de Dios. Así es. Y eso es preocupante y es triste. Hago la pauta porque el podcast no está tratado en atacar a alguien. Simplemente estamos trayendo estos temas que nos parecen interesantes. Entonces vamos a continuar y vamos a sacarle más a esto. Démosle. Vamos a darle más. Entonces, estábamos hablando de los abusos y hablamos de muchos en el podcast anterior, pero quiero continuar con otras preguntas, Diego. No te vengas muy duro, ¿eh? No te vengas muy duro. ¿Qué hay con esos líderes o siervos que creen que ellos no tienen que dar cuentas a nadie, lo de la rendición de cuentas? Sí, bueno, especialmente somos los líderes, somos muy de pedir cuentas. Okay. Somos muy de pedir cuentas, queremos que la gente nos dé cuenta a nosotros, pero bien, como vos decís, a veces el dar cuentas, ¿no? Nos gusta hablar y decirle a la gente que tengan personas sobre ellos, a los que ellos les rindan cuentas, o le llamamos otras palabras, algunos le decimos más bonito, decimos mentores, ¿verdad? Tú tienes un mentor, ¿a quién le estás rindiendo cuentas, no? Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de los pastores? ¿Qué hay de los líderes? ¿Tenemos mentores? ¿Tenemos a personas que le rendimos cuenta? ¿O nosotros venimos en la línea de Jesucristo? O sea, viene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y después viene el líder y no hay nadie entre medio de Jesús y nosotros, ¿no? No, cada uno de nosotros tenemos que rendir cuenta. Yo en el caso mío, personalmente, Leonel, vos lo sabés, yo siempre he tenido mentores a quien le rindo cuenta, a quien pido consejo, y soy pastor de una iglesia y muchas veces mis mentores, mis consejeros, que no son muchos en realidad, especialmente es uno, es el pastor Jasón, también en un tiempo lo fue el pastor Paco, gente que yo les he dado básicamente las llaves de mi vida. Y he dicho, usted tiene la autoridad para entrar y preguntar y mirar cualquier cuarto, ¿verdad? Y a veces eso incomoda, Leonel. Eso incomoda como pastores, como líderes, nos incomoda. ¿Cómo no? Pero realmente si nosotros hemos hablado del discipulado. Sí. Y decimos, si queremos ser discípulos tenemos que estar abiertos. Hay que ser vulnerables. Exactamente. Hay que abrirnos. Y entonces, con la rendición de cuentas, ¿es necesario que un líder... Es vital. ¿Es vital? Es debido a muerte. Que un líder que no rinde cuentas, Leo, un líder que no rinde cuentas es un líder que va directo al fracaso. Yo he escuchado, perdón que te interrumpa, yo he escuchado mucho este dicho, yo le rindo cuenta a Dios. Sí, y está bien, ¿eh?
está bien rendirle cuenta a Dios, pero Dios ha dejado una iglesia, Dios ha dejado un cuerpo. Y somos parte de la iglesia, y Dios ha dejado un cuerpo donde hay creyentes, donde hay dones, y Dios ha puesto a la iglesia para que trabajemos en esa comunidad y en ese compañerismo. Con ese modo de pensar, yo le rindo cuenta a Dios. Decir yo le rindo cuenta a Dios es decir yo no le rindo cuenta a nadie. Y si no le rendís cuenta a nadie, entonces no le pidas cuentas a nadie. Es así de fácil. Claro. Si vos decís no le rendís cuenta a nadie, entonces no le pidas cuenta a nadie. Porque si yo como pastor digo, yo no le rindo cuenta a nadie, yo le rindo solo cuenta a Dios, entonces ¿por qué le pido cuenta a la gente que está en mi ministerio? Wow, increíble. Entonces, es muy sencilla la cosa, no tiene mucha complicación, pero te decía, es vital rendir cuenta. Si hay un pastor, hay un líder, y no necesariamente pastor, un líder de grupo pequeño, lo que sea, que no quiere rendir cuenta o que dice, yo le rindo cuenta a Dios, yo te digo, es vital, vas directo al fracaso porque no sos vulnerable, no te abrís, no te dejas enseñar, no te dejas corregir, y hemos estudiado y hemos entendido que el discípulo, una de las cualidades del discípulo es uno que es transformado constantemente. Y la manera que Dios nos transforma es a través de su palabra, pero también a través de su iglesia, a través de sus líderes. Cuando somos vulnerables, correcto. Wow. Qué tema, ¿verdad? Y en el liderazgo también hay eso de ser dictador, que dictan lo que se va a hacer. Eso se hace y así es, y lo que es rojo y así. ¿Qué me puedes decir de eso? Mira, estábamos pensando en el Salmo 23, en el salmo anterior, en el podcast anterior yo lo mencioné y ni hablamos del Salmo 23, pero el Salmo 23, fíjate, la primera parte del Salmo, Leo, ¿sí? Habla el salmista y habla de Jehová. Jehová es mi pastor, ¿verdad? Entonces vos ahí ves la cualidad, el mejor líder que tenemos es nuestro Dios, ¿verdad? Y ahí vemos algunas cualidades del líder. Y ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar. Y sigue hablando, y en un momento dice, y me guiará por sendas de justicia. Entonces, acá vemos al líder, al pastor, a Jehová, vemos al líder guiando a su pueblo. No vemos a un líder arriando a su pueblo, no vemos un líder dictando a su pueblo, diciendo, vayan para allá, vengan para acá. Vemos a un líder guiando. Esa es una cualidad de un líder, ¿verdad? Leo. O sea, esa es la cualidad de un líder. Un líder no puede andar con el látigo dictando, diciendo sino que un líder lo que hace es que guía. Y el que guía va adelante, va dirigiendo, va modelando, va mostrando al pueblo, ¿verdad? Y es triste porque hay mucho liderazgo que a veces es un dictador, solamente están para dar órdenes. Hay que alabe al Señor, ellos no alaban. Evangelice, ellos no evangelizan. Sirva al Señor, ellos no sirven. Ellos no dan. O sea, es triste cuando dictamos, pero no hacemos. Hablando de liderazgo, lo que modelamos, eso es lo que la gente va a seguir. Y si estamos en un lugar de liderazgo, tenemos que tener cuidado con estos temas que estamos hablando. Sí. Me viene a la mente porque yo estoy en una posición de liderazgo y escuchando esto, realmente me habla mi vida nuevamente, ¿verdad? Hay líderes que no tienen empatía, Diego, con la gente. Y describamos un poquito qué es empatía, porque hay gente que a lo mejor que nos mira, muchos van a saber, pero a lo mejor alguien no va a saber lo que es empatía. Para que lo entiendan es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Eso es empatía. Entonces, líderes que no se ponen en el lugar de otra persona, ¿no? Y la verdad es que sí, la verdad es que pasa mucho, líderes que no se dan cuenta a veces simplemente no tienen el tiempo, a veces son líderes muy profesionalizados, que están enfocados nada más en lo que tienen que hacer. Pero la verdad que, otra vez, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, en delicados pastos me hará descansar. El Salmo habla que ese líder es un pastor que cuida a la gente, que se preocupa por la gente, que me hace descansar, que está conmigo, que me acompaña, que cuando estoy en el valle de sombra y de muerte, Él está a mi lado. Fíjate, el liderazgo, especialmente el liderazgo pastoral, es un liderazgo que cuida, que se pone en el lugar de la gente. Entonces, cuando yo soy un líder que no me pongo en el lugar de la gente, que no me pongo a estar del lado de las personas,
entonces deja mucho que desear de mi liderazgo. Déjame decir algo, voy a hacer un paréntesis. Ajá. Estamos en tiempos muy difíciles, Leonel. Estamos en tiempos donde la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos está sufriendo mucho porque estamos en medio de una situación política donde muchos inmigrantes están corriendo un serio peligro. Y a mí me generó mucho dolor todo esto que pasó políticamente hablando, porque muchos líderes cristianos fueron y dieron su voto a una persona que decía, yo les voy a correr a su gente. Lo estoy diciendo así de drástico, ¿verdad? Claro. Pero es lo que pasó. Sí, Líderes sí. que decían, no, pero yo quiero dar mi voto acá porque por esto, por lo otro, pero ¿y qué pasó con la gente que Dios nos estaba dando que cuidáramos? Esa gente que Dios nos estaba dando que cuidar, sabíamos que muchos de ellos no estaban del todo correcto, no tenían toda su documentación en orden, pero es gente que Dios nos dio para cuidar, gente que Dios nos dio para pastorear. Ahora, yo no tendría que haber puesto también en la balanza a esas personas, o solamente mirar políticamente lo que a mí me interesa, la economía, esto y lo otro, y dejar que a esta gente le pase lo que le pase. Wow. Yo sé que es un tema delicado lo que estoy diciendo, Leonel, pero yo creo que un pastor debe ponerse en los zapatos del pueblo que Dios le ha dado para cuidar. Claro, debe tener amor, ¿verdad? Un líder. Debe tener amor, debe tener para... empatía, debe ponerse en el lugar de la gente, especialmente la gente que Dios te ha dado para que cuides. Si a mí Dios me da a un joven para que yo lo cuide, yo tengo que cuidar a ese joven delante de Dios. Wow. ¿Qué cosas? ¿De qué manera yo pudiese confrontar a un líder si veo algo en él? ¿Hasta qué punto yo podría confrontarlo, Diego? Bueno, es un tema muy delicado el que estás preguntando. Si veo algo, la pregunta tiene que ver con un pecado, por ejemplo. Como por ejemplo, a veces has escuchado que dicen, el ungido de Dios no se le puede tocar. Bueno, vos sabés, ese es un pasaje que se sacó del Antiguo Testamento. Vos sabés que es un pasaje que usa O al David. líder, ¿no? Al líder no se le puede tocar. Pero el pasaje es un pasaje que se saca. A veces hay pasajes mal interpretados. Okay. Ese es un pasaje que en el Antiguo Testamento está el rey Saúl por hacer sus necesidades. David lo puede ir a matar y David no lo mata, y después David le dice a los soldados, no se les ocurra, yo no hubiera tocado al ungido de Jehová. Y entonces de ahí muchos líderes, cada vez que vos vas a hablar con ellos, dicen, usted no se le ocurra meterse contra el ungido de Jehová, ¿verdad? Claro, es un tema medio complicado. Yo creo que nosotros, si hay algún líder o algún creyente que está siendo abusado de alguna forma por el liderazgo, yo creo que los creyentes tienen que tomar mucha seriedad, mucha responsabilidad, y sí pueden hablar con el líder. Sí, no que pueden, deben hablar con el líder, deben hablar con el pastor, deben hablar con el líder de turno para hacerle ver que quizás está cometiendo un error. Siempre y cuando sea con amor y para corregir. Exactamente. Si yo voy a hablar con mi pastor, voy a hablar con un líder siento que me está abusando, siento que es muy autoritativo, siento que no sé, que está pecando contra mí. Bueno, yo puedo ir y hablar con mucho respeto. Yo puedo ir y decirle, pastor, mire, necesito hablar con usted. Y yo quiero darle un consejo a la audiencia, Leo. Un consejo que me enseñó justamente mi mentor, mi pastor. Y él me dijo, cada vez que vos vas a hablar con una persona, no digas tus argumentos. Él me lo dice siempre. No digas tus argumentos o tus como tus derechos. No, como mis derechos. Él me dice siempre, y él me ha enseñado, y esto me ha quedado, yo se lo comparto a otros. Siempre habla de tus sentimientos. Siempre, porque eso le baja la guardia a cualquiera. Claro. Si yo vengo contra vos, Leo, vos sos el pastor, vos sos el líder, y yo vengo y te digo, mire, pastor, usted no es nadie para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer, y de la manera que usted me lo dice, ¿sabes qué voy a lograr? Que vos te pongas en guardia y que estés listo para pelear conmigo. Pero si yo vengo y te digo, pastor, mire, le quiero decir algo. Esta semana, cuando usted dijo esto y aquello, realmente me lastimó mi corazón, pastor, porque yo a usted lo estimo, claro. Yo a usted lo aprecio mucho, y la manera que usted me ha hablado me ha hecho doler, mire, me ha quebrado el corazón. Wow, eso, Leo, al pastor, al líder,
Un día yo estaba en casa, déjame contarte una historia. Un día yo estaba en casa, me golpearon la puerta. Vos sabés, yo soy muy bromista, vivo haciendo broma. Y yo me golpearon por la puerta. Y abro la puerta y me dice, y era una joven, y me dice, pastor, dice, yo vengo a hablar con usted, y llorando. Me dijo, usted dijo un chiste que a mí me dolió muchísimo. Ups. Leo, yo no sabía qué hacer. Casi me puse a llorar con ella. No sabía cómo pedirle disculpas, no sabía cómo pedirle perdón. Me dio una lección. Ahora, vos imaginate si esta persona hubiera dicho, golpeó la puerta y me decía, ¿usted quién se cree para decir una broma o esto? Ahí capaz que a mí se me hubieran subido los humos a la cabeza, decir, no se meta con el ungido. No se meta con... pero la manera en que nosotros hablamos o tratamos un tema es la clave, es la llave, ¿verdad? Pero sí tenemos que hablar. Qué importante saber la manera como nos vamos a conducir en ese tema de confrontar o de hablar o de expresarnos, porque yo lo hubiera hecho de diferente manera. Claro. Yo hubiese ido con mi derecho, claro, ¿verdad? Claro. Pero entendiendo eso, por eso es bueno hablar estos temas. Para ir terminando, Diego, ¿cómo nosotros podemos ayudar? Porque sabemos que hay mucha gente que está pasando esto. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra gente, a nuestros hermanos que están sufriendo de este tipo de abusos? ¿Cómo podemos ayudarles? Mira, yo te diría, Leo, primero que nada, nosotros no queremos que la gente salga de su iglesia. Claro. Nosotros no es el motivo de este podcast. Pero sí sabemos que hay gente que está sufriendo abusos, abusos realmente, abusos del liderazgo, que son tremendos en algunos casos, ¿no? Yo quiero hablarle a los varones primeramente. Okay. A los varones. Si usted es un varón, si usted es un padre de familia, usted es un esposo, es su responsabilidad ver a dónde tiene su familia. La Biblia nos enseña que el líder de la casa, la cabeza de la casa, es el varón. Usted es el pastor de su casa, el pastor de su esposa, el pastor de sus hijos. Yo le digo eso a cada uno de los varones de nuestra iglesia. El pastor de su casa son ustedes. Y ustedes son los responsables. Ustedes son los que proveen el liderazgo espiritual en su casa. Y ustedes tienen que ver dónde tienen a su familia. Si vos estás en una iglesia, Leonel, donde la autoridad solo es el pastor, donde el único que corta y hace y deshace es el pastor, quizás estás en un lugar incorrecto. Si estás en una iglesia donde todo lo que pasa es por lo que el pastor dice o el pastor, entonces tú estás en un lugar donde se dicta, ¿verdad? Tú tienes que estar en una iglesia donde está bien organizado, donde la palabra de Dios se predica con claridad, donde el evangelio es bien anunciado, donde se enseña claro, donde hay un equipo de liderazgo, donde hay gente que toma decisiones, donde no solamente es una sola persona. Partiendo desde ahí, ya tú tienes que ver en el lugar en donde tú estás. Claro. Y después tienes toda la autoridad con respeto de ir y hablar y confrontar y hablar de buena manera. Nunca ir a hablar con otros, siempre ir a hablar con un líder, con un pastor. Yo siempre le digo a la gente, hermano, cuando ustedes vean algo que yo me equivoco, porque esta es otra cara de la moneda. Los pastores también somos personas, somos seres humanos, cometemos errores, comemos, vamos al baño, hacemos todo lo mismo que todas las personas. Entonces puede haber que algún hermano pueda cometer algún error. Bueno, ahí yo estoy realmente agradecido cuando viene un hermano y me dice, pastor, Diego, esto que estás haciendo no está bien. Y ahí va la humildad mía, si yo puedo aceptar o no, ¿verdad? Pero yo creo que sí, y yo doy gracias a Dios. Y vos sos parte del liderazgo de nuestra iglesia, yo he tenido ocasiones donde han venido líderes y me han dicho, pastor, esta parte en su vida tiene que corregirla. Vos sos testigo, Leo, que hemos tenido que trabajar en áreas de mi propia vida. Y a mí no se me cae el anillo por eso. Digo, es parte de mi crecimiento espiritual. Así es. Para terminar, quiero agregar a la pregunta que te había hecho de cómo podemos ayudar a esa gente. En una ocasión, he tenido varias ocasiones de otros hermanos que han ido, que asisten a otros lugares y dicen, a mí me gustaría que en mi iglesia hicieran esto, en mi iglesia hicieran lo otro, que fueran así, etc. Mi consejo siempre es, primero, pídele a Dios, órale a Dios por el tema que estás pasando, ¿verdad? Sea algún abuso de liderazgo, lo que sea, pídele a Dios que Dios pueda orar en esa persona, que pueda orar en esa iglesia, que Dios pueda implementar una sana doctrina en esa iglesia. Nunca le digo, vente para mi iglesia. No. Lo primero que le digo, pídele a Dios, busca a Dios, involúcrate con Dios y Dios te va a dar las respuestas. Obviamente, si hay algo que Él
necesita aclaración, se lo aclaramos, pero nunca vengo y le digo, ven para mi iglesia. Primero lo digo siempre, busca de Dios y Dios te va a dar la respuesta. Sí. Y nunca le decimos, ven para nuestra iglesia, porque nuestra iglesia también tiene imperfecciones y también tiene errores. La razón que tiene imperfecciones nuestra iglesia es porque nosotros somos parte de ella. Así que en todas las iglesias van a haber errores, en todas las iglesias van a haber imperfecciones. Por eso Jesucristo la está día con día santificando, para un día presentarle la iglesia al Señor sin mancha y sin arruga. Así que, bueno, hemos hablado de todo un poco hoy. Gracias, Leo, por estar. Gracias, Diego. Y por compartir. Hermanos, que el Señor les bendiga. La paz de Dios con ustedes. Hasta el próximo podcast. Amén.